poder conocer algo. ¿Cómo se define usted políticamente? Como independiente. ¿De centro, derecha o izquierda? De centro derecha. ¿Usted se define hoy día como partidario o como opositor al gobierno? Yo tengo una posición de absoluta independencia frente al gobierno. Alabo las cosas que son buenas y critico las que creo que están mal. En general tengo una buena opinión de la gestión del gobierno. ¿Cuál es su candidato para 1993? No tengo candidato todavía. No lo sé. ¿Cuál le gusta? Votar por alguien para presidente de la República es algo que debe ser muy meditado. Estamos recién en los primeros finteos. No creo que las figuras que están en este momento sean todas las que van a llegar a la elección. ¿Tiene un tapado usted? No, pero en política los imprevistos son siempre... ¿Es efectivo que usted es miembro del Opus Dei? Yo no soy miembro del Opus Dei. Esto lo ha publicado alguna prensa, un periodista también en otro canal, atacando a Emilio Azcárraga, el otro día, el socio nuestro, el presidente de Televisa, dijo que esto era una confabulación del Opus Dei, que estaba yo. Yo nunca he pertenecido al Opus Dei, he sido varias veces invitado a entrar, tengo amigos en el Opus Dei, tengo respeto por el Opus Dei, pero nunca he pertenecido porque soy muy independiente y quiero guardar mi independencia. Una última cosa, ¿es verdad que usted quiere ser canciller de la República? Nunca he pretendido serlo. Yo lo que no le dije... Es un cuento añejo eso. Yo lo que no le dije a Richard que Ricardo Claro es presidente de Megavisión. Así que Richard... Bueno, yo celebro que Jorge Andrés Richard me trate con la misma pesadez que trata a otros invitados. Yo creo que se ha dado lo mismo. Se ha dado lo mismo. Pero yo le voy a hacer preguntas a él después. Ah, ya. Si después, no, más adelante. Tomás. Mi turno, fíjate. La pregunta mía, hoy día sale una carta suya en el Mercurio respecto de una conferencia que usted dio respecto a las relaciones con Estados Unidos, concretamente. Y la perspectiva y el desarrollo que usted veía respecto al Tratado de Libre Comercio. A mí me llama, primero que nada, para comenzar la ronda mía, me llama la atención que usted, después de algún tiempo atrás, que se le veía en una posición, yo diría que extraordinariamente de punta respecto al tema de la SUA, que era un tema que era la incidencia directa respecto a las relaciones con los Estados Unidos. Ahora, ¿en qué estado de ánimo está usted con Estados Unidos en este momento, de un punto de vista actual? ¿Te sientes mejor con este embajador que con el otro? Bueno, yo no he cambiado de posición. Tengo la misma posición que he tenido siempre respecto a Estados Unidos. Yo siempre he dicho que fui educado en un colegio norteamericano, en St. George's College. Tengo muchos amigos en los Estados Unidos y creo que el mundo libre le debe mucho a Estados Unidos. Pero en el asunto de las UAS he sido un crítico implacable, porque creo que Estados Unidos cometió un acto terrorista que dañó gravemente la economía del país y afectó a muchos millones de chilenos. En cuanto a las relaciones actuales, en realidad conocí el viernes al nuevo embajador, no lo conocía, me topé con él en una comida en la casa del embajador alemán. Yo no sabía que él iba, bueno, por lo demás habría ido igual, nos saludamos de forma muy cordial. Creo que Estados Unidos ha ganado con este embajador, porque si bien no ha sido siempre feliz en sus declaraciones, digamos, hay muchas contradicciones, aclaraciones, es un hombre bastante más sensato, parece, que el señor Gillespie. Ahora yo me quiero meter de fondo en el tema norteamericano. Usted en esa carta hoy día planteaba sus prevenciones respecto de cómo el país debía empezar a desarrollar sus expectativas respecto a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Usted decía que en buenas cuentas, que en una síntesis de la exposición suya, que debíamos tener como menos euforia respecto a las probabilidades del desarrollo al corto plazo de un tratado de esa naturaleza, porque probablemente los norteamericanos no iban a tener el mismo interés que tenían con México. Porque el NAFTA, el acuerdo con México, obedecía probablemente a factores de inmigración, de migración de poblaciones que entre las fronteras de dos países vecinos que no existían con Chile. Ahora, mi pregunta derechamente es, me gustaría que desarrollara un poco más eso, porque yo tengo una pregunta respecto después a una parte final de su carta. En realidad la conferencia que yo di y que motivó la aclaración de mi carta publicada hoy día en el diario Mercurio, la conferencia fue por un tema más amplio, que es las relaciones
de América Latina con los Estados Unidos. Y yo ahí abordé varios temas. Al final dije que las relaciones con Estados Unidos actualmente había que examinarlas de forma especial en torno a la iniciativa de las Américas del presidente Bush y también al problema de la seguridad hemisférica. Pero vamos a dejar ese tema para otra ocasión. Respecto de la iniciativa Bush, que dio origen al tratado que se suscribió con México y con Canadá, digamos, yo sostuve en esa conferencia, y lo reitero en esta ocasión, que creo que están equivocados los personeros de gobierno y los empresarios que creen que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile es una cosa muy probable. Yo creo que es una cosa muy improbable. Yo acabo de terminar de leer, hace unos 15 días, el libro de uno de los más grandes economistas norteamericanos, Lester Thurow, que mañana va a dar una conferencia en el Centro de Conferencia de la Universidad Católica. Él es decano de la Escuela de Administración del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y es uno de los hombres más renombrados en Estados Unidos. Él dice en su libro que se llama Head to Head, que analiza el futuro de las potencias económicas, las superpotencias económicas en el siglo venidero, y habla de la lucha entre los Estados Unidos, Japón y el mercado común europeo. Ahí en un capítulo habla sobre la situación con México y dice que la situación con México es grave en el sentido de que han pasado cientos de miles de mexicanos las fronteras y se han ido a Estados Unidos, y esto crea un problema político muy importante. En esa conferencia también recordé que el historiador Paul Kennedy de la Universidad de Yale, en un libro publicado el año 87, si mi memoria no me falla, él también sostiene que uno de los problemas internacionales más graves de Estados Unidos es la emigración de mexicanos ahora, a los Estados Unidos. Antes de una cosa, yo sé, pero para hacerla... Pero quisiera... lo que dice Thurow es que en la medida que Estados Unidos celebre tratados con Chile o con cualquier otro país latinoamericano, disminuye la ventaja que se le está dando a México. Y esa ventaja no se le puede disminuir a México porque van a seguir ingresando a los Estados Unidos los mexicanos. A mí lo único que me llamó la atención, para no abusar con Héctor, lo único que me llamó la atención es que usted al final de la carta plantea de que tal vez hay que llegar a sopesar las consecuencias que esto tendría para el país en sus relaciones con la Comunidad Económica Europea y Japón. Entonces, de un minuto a otro, al principio usted comenzaba haciendo reflexiones de las probabilidades de qué es lo que quieren hacer los norteamericanos, pero termina su reflexión diciendo en buenas cuentas que esto puede ser eventualmente inconveniente para el país. Yo no sé por qué. No, yo digo que el tratado es improbable que se firme con Chile. Pero en el caso que yo estuviera equivocado, creo que el tratado hay que examinarlo muy bien. Hay que examinar muy a fondo las consecuencias económicas, hay que examinar las consecuencias en las relaciones con Japón y con la Comunidad Económica Europea, porque son las otras dos superpotencias en materia económica. Y en el caso del tratado con México, Japón ha hecho reclamos bastante serios. Japón está muy molesto con el tratado con México por ciertas cláusulas que hay en el tratado. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que manejarnos con un análisis político muy cuidadoso en esta materia. Y además digo una cosa muy importante, que creo que el tratado no debería firmarse mientras los Estados Unidos no indemnicen los daños por el asunto de la UBA, o a lo menos acepten que se ponga en marcha el tratado Brian Suárez Mujica. Antes que empiece, Riel, yo quiero preguntarte, porque esta semana tú recibiste una condecoración papal, hace poco, hace 2 o 3 días. ¿Qué condecoración es esa, tú que fuiste embajador en el Vaticano? No, dígame qué condecoración es, a ver. Es la de Silvestre. Comendador de la Orden de San Silvestre. Bueno, esa es una orden que el Vaticano otorga como una gran distinción para personas que han dado un testimonio cristiano, precisamente en el ámbito de la vida civil. No es una orden propiamente política, sino que hay personas que en el ámbito de la vida civil hayan dado un testimonio cristiano y se hayan destacado en un nivel de excelencia por sus calidades científicas o empresarias o cosas así. De tal manera que yo encuentro que es un gran honor que se lo ha hecho Ricardo Claro, porque hacía mucho tiempo que esto no se daba en Chile. Yo no tengo memoria de más casos, si son 3 solo los que me acuerdo. Don Carlos Viales Pentoso, hace muchos años. Sí.
pero muchos años, y era senador don Carlos Viales Pantoso, sé que hay un... Pero hace muchos años. Luego estuvo el caso de don Mario Tagle, porque fue el que obtuvo en la Cámara de Diputados el reconocimiento de las universidades católicas, y también hace muchos, muchos años. Y finalmente, don Jorge Suet, el rector de la Universidad Católica, porque rehizo la universidad, digamos. Pero a un empresario, yo creo que del tiempo de don Carlos Viales Pantoso, estamos hablando por lo menos de 30 años, por lo menos, que no se le otorgaba a nadie en Chile esta distinción. Así que yo aprovecho de felicitar a Ricardo. Bueno, ahora Pero le aprovecha de hacerle la agradezco mucho. pregunta para que no quede yo como una espinita que te hice la pregunta. Le agradezco mucho a Héctor. Yo quisiera hacer una pregunta a Jorge Andrés. Ya, muy bien, porque él está molesto. ¿Por qué está molesto? No sé, porque yo te pregunté en qué consistía la condecoración, ¿no? Yo lo vi molesto, como diciendo, Jaime está sirviéndole aquí el plato al presidente del canal. No. Haga la pregunta a Jorge Andrés. Bueno, yo quiero hacer una aclaración previa. Jorge Andrés me ha preguntado si yo soy independiente, digamos. Y yo he dicho que soy muy independiente, o procuro serlo, y me preocupa mucho que el canal sea muy independiente. Y hoy día he recibido una información bastante grave, en el sentido de que la independencia de este programa puede aparecer amenazada. A ver, cuénteme. Sí. Ustedes saben que yo recibo mucha información. La información llega en la forma más increíble, sin que la pida yo. Y hoy día, después del almuerzo, recibí un señor a quien no conocía. Me dijo, usted se parece ser muy independiente, pero en su canal hay gente que está interviniendo. Y me entregó una cinta grabada de una conversación aparentemente telefónica entre un amigo de don Jorge Andrés Richards, don Pedro Pablo Díaz y el senador Sebastián Piñera. Y en esa cinta la voz que aparece como Sebastián Piñera le dice a Pedro Pablo Díaz, tú tienes que hablar con Jorge Andrés Richards para que a la Evelyn Matei se le trate en determinada forma, se le pregunte sobre el divorcio, cuál es la posición sobre el divorcio, se la ponga en evidencia que cambia de opinión igual que su padre, y Pedro Pablo Díaz, que es un ejecutivo de la Coca-Cola, a quien conozco, le contesta, mire, yo voy a hablar con el pelado. Yo he traído la grabación para acá y yo le pido, digamos, excusas al público auditor, porque la grabación no es la mejor, este aparato es muy malo, pero además porque hay una serie de palabras que no son de salón, digamos. Pero creo que es interesante conocer esto. Si quieres hacerlo oír, tienes que acercar el micrófono tuyo. ¿Bien? La ponemos más fuerte. Y el volumen. Que todo lo que dicen después lo tienen que contradecir, ¿no? Divorcio, que está preparada, que el divorcio está contra el divorcio, a favor del divorcio. Que está preparada, que no está preparada. Después una cuestión, le voy a decir tú, hace 2 años atrás, ¿cierto? No, eso en realidad ¿qué po? No, que me decía Jorge Keri, lo que me dijo Jorge Keri, que también hace 2 años atrás fue buscarla a ella para la jarta y ahora lo que puede tratar de meterle es el síndrome, ¿cierto?, de una huevada débil, inestable, que va para allá, que va para acá, que pega tiros para acá, pero con suavidad, no puede transformar a la Matei en víctima, ¿eh? Exacto. Que le puede decir, por ejemplo, mire, todo el país conocía, todo el país conocía, ¿cierto?, cuando su padre comandante en jefe, el hecho de que, te das cuenta que tuvo elegancia, que decía una cosa y después se contradecía, pero nadie sabía nunca qué diablo pensaba porque decía 10 cosas distintas en 10 minutos, ¿ah? Da la impresión de que eso también se extiende a usted, ¿me entiendes, no? ¿Ah? Y ahí le puede tirar la cosa, estoy preparada, no estoy preparada, la cosa del divorcio, no estoy con el divorcio, o sea, en 30 segundos se da vuelta a caer, entonces, ¿cuál es? ¿Me entiendes, no? Ese es un punto firme. Bueno, lo voy a repasar con el pelado al tiro, voy a cortar y lo voy a llamar al pelado. Ese
tiene que hacerlo bien hecho. Tiene el ejemplo del divorcio, tiene el ejemplo de si está preparada, tiene el ejemplo también de... ¿Qué está usted de la catolicidad, ir a misa no es católica y no va a misa, o sea, dejarla en contradicciones, dejarla... Claro. Usted dijo que su papá se había convertido al catolicismo que le ha venido Juan Pablo II. Eso dice que es luterano. Y ahora dice que es luterano. Usted dice que es católica y no va a misa. ¿Cómo la puede? La gracia es que trate elegantemente de dejarla como una cabrita chica, ¿cierto? Despistada, que está dando palos de ciego, sin ninguna solidez, ¿metete o no? Claro, claro. No es víctima por ningún motivo. Pero no una víctima, tengo que decirle, ¿usted no cree que mejor que usted se prepare más, que... ¿Te acuerdas tú? Que no cree que es mejor que tenga una cosa más sólida, que piense más, que se prepare más, que medite más, antes de pretender un cuento en que además, ¿cierto? Mucha gente cree que la está utilizando, ¿cachai, no? Exactamente. Y déjeme decirte que el pelado está dispuesto, me dijo, la voy a corralar a esta huevona, le voy a sacar la haga, hacerlo siempre con un muy buen tono, ¿cachai, no? Claro. No ponerla en víctima, ¿entiendes, no sabes? Siempre con un muy buen tono, mira, así como decía, oye, Evelyn, mira, papá, como si fuera muy amigo, y cierto, solamente estando como que le está dando un consejo, ¿sabes qué es mejor, bueno, deja esta hueá, ¿cachai, no? ¿Ah? No hay nada peor que mejor que el consejo, porque si la ataque la otra, ¿cierto? Va a tener que responder para jugar ese chucha a la mujer, ¿cachai, no? Ni el tono, la forma impecable, amistoso, ¿cachai, no? Exactamente. Pagándola, pero dice, ¿sabes qué, madre? Retírate esta hueá, estás haciendo el loco, ¿cachai, no? ¿Ok? Ok. Tire barriga que tenemos. Yo te llamar, ¿dónde estuvo? Bueno, la verdad, Ricardo, que yo tengo que decir algo, porque he recibido muchos llamados y cosas. Es impresionante lo que ha pasado. Yo creo que Sebastián Piñera, que es nuestro próximo invitado, va a tener que hacerse cargo. Pero es muy impresionante. Pero yo quiero preguntarle a Jorge Andrés, que es un periodista de una carrera muy dilatada, digamos, si él recibió algún llamado de Pedro Pablo Díaz. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que a mí me parece absolutamente lamentable que en este país siga existiendo el espionaje. Afortunadamente no estoy yo en esa grabación. No. Primera cosa. Así que, pero encuentro lamentable que se estén interviniendo los teléfonos. Quiero ser muy sincero, reconozco la voz de Pedro Pablo Díaz, la otra no la reconozco. Me parece que es el colmo de que se esté tratando de involucrar a la gente innecesariamente. Yo con mucha sinceridad, claro, le quiero decir que a mí me parece que esto es una encerrona y yo voy a responder cosa por cosa. Producto un programa... Perdóneme un momento. Yo le quiero... Lo voy a decir todo. Quiero saber encerrona de quién. Yo escuché con mucha atención todo lo que se dijo ahí. Uno, yo producto este programa, y nunca lo he dicho y se lo voy a decir ahora, fui seguido hace muy poco tiempo por distintos autos por más de 10 días, por un auto que terminó siendo de la Dirección de Aprovisionamiento del Ejército. Fue descubierto por el Ministerio del Interior y fue descubierto por el Ministerio de Defensa. Yo fui informado de eso y soy testigo. ¿Qué tiene que ver con esto? Nunca lo quise decir, porque no estoy por hacer escándalo de cosas privadas. Reconozco la amistad de Pedro Pablo Díaz y reconozco la amistad de Sebastián Piñera como de muchas otras personas que han pasado por este lugar. Nunca en mi vida he seguido una directriz de alguien que me llama por teléfono. Me hubiera encantado que para su prueba hubiera aparecido mi voz ahí. Mi voz no está ahí. A mí todos los santos domingos me llama mucha gente para decirme cosas, mucha gente. Y me llaman de distintos sectores. En mi casa llaman desde las 3, 4 de la tarde, empieza a llamar gente para pasarme información. Yo debería traer una información hoy día aquí, un señor de Achico que me decía por un problema de la autoridad de Chile. Y así distintas cosas. Yo jamás voy a seguir la directriz de nadie porque soy un profesional que me tengo respeto. Yo profesionalmente como periodista no obedezco órdenes de nadie y creo que los mejores jueces para eso es este público que domingo a domingo ve cuáles son mis intervenciones, que no hago distingo entre amigos ni enemigos, sino que tengo. Y por último le quiero decir que de todos los temas que ahí se trataron, yo no le pregunté ninguna a Evelyn Matei, excepto el divorcio, que era una cosa absolutamente pública porque había salido en el Mercurio el sábado y el domingo. Pero que el padre era católico y todas esas cosas que salen ahí, no me interesó. Yo hice 2 preguntas a Evelyn Matei, cuáles eran las cualidades que ella tenía para ser candidata y el divorcio. Por lo tanto, creo que es la mejor demostración para señalar que no sigo directrices de nadie. Y como me tengo suficiente respeto, creo que soy independiente para domingo a domingo, con mucha dignidad, sentarme en este sillón y no tener problema preguntarle lo que me dicta mi conciencia a cada uno de los invitados.
Jorge Andrés, me parece muy bien, Jaime... pero en todo caso la pregunta que te hizo Ricardo era si tú habías recibido el llamado. O sea, en ningún momento te hizo una pregunta. Yo no he recibido llamados del señor Pedro Pablo Díaz sobre esa cosa. Yo quiero decir más. Yo no sé cuándo es esa grabación. Yo tampoco. Bueno, yo le quiero decir, esa grabación que lo digan, o sea, tendría que decir. Yo estuve con Pedro Pablo Díaz cuando estuvo aquí la semana pasada, pero yo no he recibido llamados de Pedro Pablo Díaz. Bueno, pero habló con él. No, pero si yo soy amigo, yo soy compañero de Pedro Pablo Díaz del Colegio San Ignacio hace muchos años. Soy amigo desde niño con Pedro Pablo Díaz. Por lo tanto, y nos juntamos y somos ignacianos, nos juntamos todos los fines de año. Amigo de Andrés Navarro, íntimo, y de Pedro Pablo Díaz Navarro, que estuvo sentado en este mismo sillón. O sea, a mí con esas cosas no. Yo soy amigo de muchos políticos, pero nunca va a recibir Pero es grave de que existe una grabación de una conversación telefónica, ¿no? Pero yo quiero decir varias cosas. En primer lugar, yo no sé si se tratará de espionaje o no de espionaje, porque hay una cosa muy clara. A mí un amigo mío me advirtió en Villarrica que todas las conversaciones en mi teléfono se escuchaban en la radio. Y me dijo que... No, seamos responsables para las cosas. Yo soy muy responsable, no me va a tratar de irresponsable. No, esa es una grabación... No, eso es una grabación, soy claro, intencionada. Eso yo no lo sé. Está grabada, afortunadamente le digo. Yo creo que en eso mi dignidad queda entera, no aparece mi voz en absoluta, porque hubiera sido grave. Nadie ha dicho que aparezca su voz, pero aparece una voz que parece ser la de Pedro Pablo Díaz, según usted mismo admitió. ¿Usted cómo le ha la otra voz, por lo menos en el equipo de más alta fidelidad que la escuché antes. Dígame eso, claro. Parece ser ahí no se nombra mi nombre, ¿eh? El pelado. Ah, está bien, soy yo. Pero lo reconozco, pero para qué ver. Bueno, pero la otra cosa que por la cual la traje esta colación es que yo recuerdo que en el programa pasado usted le preguntó a Evelyn Matei intensamente sobre el divorcio y además exhibió una serie de recortes que había salido el sábado domingo. De recortes de diarios pero si había salido para establecer una contradicción que es precisamente lo que se dice acá. ¿Quiere que le diga una cosa, Sor Claro? Ahí hubo muchos problemas, yo lo supe después, pero voy a ser muy honesto. Yo las cosas privadas son privadas y las mantengo en la privacidad. Lo de Evelyn Matei, que yo le pregunté el divorcio, había salido ese sábado y ese domingo. Era cosa leer el diario y darse cuenta de la contradicción. Todo Chile era testigo de que el sábado salió una cosa y el domingo salió una cosa totalmente distinta, de ese mismo sábado y domingo. Por lo tanto, cualquier periodista que lee la prensa se da cuenta de una contradicción de tamaña naturaleza. Oye, pero precisamente eso es lo que la instrucción el próximo invitado es Sebastián Piñera y yo creo que va a tener que decir si es su voz o no es su voz, y si es un hecho o no. Y yo no quisiera perder a Ricardo Claro, pero me gustaría oír la opinión de Héctor y la tuya respecto a este hecho, que me parece una cosa de todas estas cosas que me sorprende mucho, me sorprende verdaderamente mucho. Creo que hay dos puntos que son importantes. Uno es el hecho de que Jorge Andrés pudiera aclarar si él confirma o no lo que dijo Pedro Pablo Díaz, según lo que dice la grabación, de que él estaba dispuesto a apretarla. Ese es un punto, ¿no es cierto? Y si no habla con Pedro Pablo, no va a hablar nunca. No, por eso, o sea, tú niegas eso. Eso es importante. Yo me voy a negar a sentarme en el banquillo de los acusados aquí. No, no es ningún problema. Porque yo no tengo por qué dar explicaciones. Si ya lo explicaste. Mi vida profesional está a la vista, hombre. Pero hombre, Jorge Andrés, lo que te quiero preguntar, porque lo conveniente es aclararlo, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quiero es la independencia del canal. Claro, lo que yo te sugiero incluso aclarar esto. Primero hay que establecer si tú avalas o no la afirmación que aparece de Pedro Pablo Díaz diciendo que tú estás de acuerdo en apretarla, textualmente. Oye, pero si yo no he hablado con Pedro Pablo ese tema, no, eso significa que lo niega. No he hablado con Pedro Pablo y por lo tanto te digo, yo le resto todo. Mira, a mí que me traigan conversaciones mías, no de terceros. Bueno, por eso, pero o sea, tú niegas que eso fue así. Yo que me traigan conversaciones mías, pero no de terceros. Ya lo dijo, dije con Tomás. Segundo punto, perdón, y el segundo punto es que por lo que se ve, hay una coincidencia entre lo que ahí dicen, lo que tú preguntas, material, estoy hablando en términos de filosofía escolástica, si quieres. No sabemos si formal. Formal significaría que tú lo haces porque te lo dijeron, ¿no es cierto? Material es que te lo hayan dicho o no te lo hayan dicho, lo dijiste. Oye, Héctor, permíteme una cosa. Claro. Mira, yo en vez de preguntarme a mí las cosas que he hecho o no he hecho, yo que tú levantaría la voz de protesta porque en este país intervengan los teléfonos, que es mucho peor. Bueno, oigamos a todos. Yo creo que dos personas quedan muy mal con esto. En realidad, dos.
Uno, quien hizo la grabación, queda requete mal. O sea, eso es evidente. O sea, quien hizo la grabación, la verdad las cosas es que en la práctica se siente con el derecho de llegar y intervenir y meterse en la intimidad de hogares ajenos. Y en realidad tiene razón Jorge Andrés cuando dice, y todo el mundo, efectivamente, hemos vivido durante mucho tiempo, efectivamente, la violabilidad en nuestros hogares puede llegar y justamente ser atropellada, y en el fondo este tipo de cosas hay que llegar y ponerle coto, porque es un delito en realidad. Ahora, en segundo término, la segunda persona que queda mal, en realidad no es Jorge Andrés, es Sebastián Piñera. Esa es la verdad. Porque la verdad las cosas es que, en el fondo, aquí a 1 año y medio prácticamente de la elección presidencial, de ser efectivo eso, aquí estamos entrando en una forma de una práctica de un debate político que en la práctica se presta para muchos manejos muy oscuros y que yo creo que en la práctica deben ser efectivamente detenidos. Ahora, ¿qué me pasa a mí? Yo tengo la impresión de que una cosa es proponer y otra cosa es disponer. Yo creo que muchas personas pueden llegar y creer que a nosotros nos pueden llegar efectivamente y conversar y decir, uno conversa con muchas personas, yo tengo la impresión, y tiene la oportunidad durante toda la semana de preparar estos programas. En realidad no improvisamos estos programas, la verdad, yo creo que eso es importante decirlo. Naturalmente la conversación sale natural, pero no venimos a capela, efectivamente, y preparamos los temas, y naturalmente uno puede conversar. Ahora, yo no me cabe la menor duda que en la amistad de muchas personas que uno pueda tener, hay muchos que pueden creer que pueden tener ascendencias morales o de otro tipo con uno. Yo conozco a los miembros que están en este canal, y yo te conozco, yo creo que a pesar de que la gente cree que nosotros peleamos mucho aquí en este programa, somos requete amigos. Yo creo que en realidad somos bastante intachables en cuanto a honorabilidad. Bueno, yo no quisiera perder la posibilidad de tener a Ricardo Claro aquí más rato. Vamos a tener que prolongar el programa porque tenemos a Sebastián Piñera después. Pero es una buena cosa ahora, que se quedara Ricardo Claro. Pero creo que lo que ha hecho Ricardo Claro es absolutamente lícito. Él recibió una información. Lo ilícito es la forma en que la gente da información en este país. O sea, esto de intervenir los teléfonos me parece... ¿Pero será una intervención o será un tipo que pilló Bueno, cualquier cosa, pero no seamos ingenuos, Pero Ricardo, yo no quiero perderte... yo quiero decir lo último. A mí me parece que yo no tengo ningún problema, tengo mi conciencia muy tranquila. Creo que la mejor manera de demostrarlo es poder seguir preguntando independientemente, a conciencia y con respeto por lo que piensa la gente. Ahora, condeno, pero abiertamente, que en este país se sigan utilizando métodos de espionaje. Eso es espiar, eso es derrumbar la propiedad privada, eso es estar en un país donde todavía existen prácticas que deberíamos haber dejado hace mucho tiempo. Eso no es sano para este país. Creo que eso es perturbador, el estar grabando ese tipo de conversaciones. Es quitarle privacidad a la gente. Y si la política va a terminar en eso que se van a grabar, creo que vamos por muy mal camino. Bien, yo quisiera decir, digamos, varias cosas. Una, que yo no estoy en ningún momento alabando que se graban las conversaciones. Claro que no. Yo soy contrario a eso. Y soy contrario cuando las graba el Servicio de Investigación en este gobierno o cuando las graba cualquier otro gobierno. Yo las condeno todas. Todas. Yo también las condeno. Enseguida, lamento mucho que tú hayas sido seguido. Digamos que sí, hace poco hayas sido seguido, eso me parece malo. Pero Jorge Andrés habló de encerrona aquí. Yo quisiera saber qué es lo que es eso. No, lo que yo considero que es una... Esto no es encerrona, esto es una aclaración de un canal que pretende ser independiente y yo voy a conservar la independencia del canal mientras pueda. Eso de grabar conversaciones privadas es una encerrona. Yeah. Y yo no Pero yo entendí que era una acusación que me estaba haciendo a mí. Estoy diciendo que es una encerrona el grabar cosas privadas. Ahora, me da lo mismo que sea el señor Pedro Pablo Díaz o el señor Sebastián Piñera. Cualquiera que sea, cualquier ciudadano de este país que se vea que su privacidad es atentada, está viviendo una encerrona. Y yo eso no lo acepto, ni hoy, ni ayer, ni mañana. Bueno, yo quiero decir otra cosa, y Jaime Celedón es testigo, digamos, cuando se habló de personajes a invitar, y se habló de Evelyn Matei, yo le dije inmediatamente a Jaime que tenía que invitar a Sebastián Piñera. Así fue. A quien conozco mucho, digamos, y incluso le dije por la jerarquía del invitado, por ser senador él y la Evelyn solamente diputada, ¿por qué no invitaba primero a Sebastián? Y me dijo que estaba en Barcelona. Sí, andaba en Barcelona, exactamente. Y Sebastián va a ser nuestro próximo invitado. Yo lamento, no quiero perder a Ricardo Claro, pero ha pasado con creces la media hora.
Yo quisiera hacerte una pregunta para aprovechar todos tus viajes al extranjero, a Europa, a Estados Unidos, todo este tiempo. ¿Cómo ves la cosa de Bush y Clinton en este momento, tú que estás muy metido en lo que está sucediendo en Estados Unidos, para tener nosotros una visión tuya? Mira, Jaime, es muy difícil dar una opinión porque las cosas han variado mucho. Bush partió con una ventaja muy grande y después se fue derrumbando poco a poco. Yo he estado 3 veces en Estados Unidos este año y la sensación que me da el presidente Bush a mí es que está enfermo. Es un hombre que se ha ido apagando físicamente. Sé que tiene un problema anímico muy grande con la caída de la economía que no se recupera. Él ha inducido a la Reserva Federal que baje la tasa de interés varias veces. Se ha bajado N veces y la economía no reacciona. Entonces lo veo abrumado. Sin embargo, después de la convención republicana, Bush subió y el margen de ventaja que le tenía Clinton es un margen más pequeño. Clinton, por otra parte, haciendo un paralelo, es un hombre lleno de vitalidad. A mí me recuerda a John Kennedy. Él se explota un estilo físico, un peinado parecido al de Kennedy, y es todo lo contrario que Bush, digamos. Es un hombre con mucha energía, con mucho dinamismo, digamos, y yo creo que apela a eso para atraer a los votantes. La última pregunta, digo. Claro, ¿usted acepta ese tipo de prácticas que se graban las conversaciones privadas? Quiero saber eso nomás. No, yo creo que la Constitución política garantiza la privacidad y yo siempre he rechazado. Yo quiero dejar en claro de que Ricardo Claro hace mucho tiempo que yo lo había invitado y la última vez fue hace como un mes y me dijo, voy a ir a fines de agosto, incluso me habló del 23, porque quiero dejarle a la gente que está en sus casas viendo esto, de que no le quepa duda, de que aquí no hay nada que haya sido preparado. Esto ha sido absolutamente... No, esto me llegó después del almuerzo. Ha llegado hoy día, venía Sebastián Piñera hoy día, era quizás el día menos o más adecuado para traerlo. Y claro, pero yo quiero que para la gente no quepa duda de que aquí ha habido un hecho sorpresivo. Y me parece importante. Ahora yo voy más allá de la cosa de la grabación. No me parece bueno el juego dentro de los precandidatos de un mismo partido. No me parece bien eso. No me parece bien. Y eso lo vamos a conversar con Sebastián. Yo, Ricardo, te quiero agradecer que hayas estado esta noche con nosotros. Yo te pediría que Ricardo se quedara, porque dado que él ha hecho esto, sería verdaderamente muy interesante que pudiera estar frente a Sebastián. No, pero es que a Sebastián lo ponemos en una situación distinta respecto a la Evelyn. La Evelyn estuvo tranquilo conversando con nosotros, en cambio, no vino a enfrentar un jurado ni a enfrentar... No, es que te digo una cosa, Jaime. Con esto lo que nos pasa es que nosotros todas las preguntas que teníamos preparadas se nos dieron vuelta, ¿no es cierto? Porque ahora emergió una especie de iceberg enorme al frente. Y no, yo creo que yo te quisiera pedir, Jaime, que darme 5 minutos para preguntarle si efectivamente es la voz de él o no. Bueno, entonces hagamos una cosa. Dejemos la media hora a Sebastián Piñera solos con nosotros como corresponde. Y si Ricardo quiere preguntarle a Sebastián al principio de la parte siguiente si es la voz de él, se queda para esa frase. Lo que pasa, Jaime, es que a mí no me gusta nunca decir las cosas por detrás. Yo soy un hombre que siempre actúo de frente. Aquí le he hecho una pregunta a Jorge Andrés, podrá resultar una pregunta pesada, lo que sea, pero yo soy muy franco. Y no me gustaría aparecer de espaldas. Sí, pero a mí me parece que tú has dado la cara, has mostrado la grabación, con eso es suficiente, Ricardo. Yo preferiría que él estuviera solo. Sí, pero al final del programa le quiero hacer la pregunta. ¿Por qué no lo esperas si se las hace personalmente? Bueno, vamos a una pausa. No, yo quiero que esté solo Sebastián Piñera con nosotros. Me parece que es lógico que tenga las mismas garantías que Evelyn Matei. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Sebastián, que ha estado en alguna forma aquí en el canal oyéndolo, digas lo que te pareció esto, que a todos nos sorprendió muchísimo. Muy bien. Bueno, esa es una conversación privada con un amigo mío, en que estábamos analizando fortalezas y debilidades. La conversación fue entre 2 personas privadas. No sé cómo conversaciones privadas en este país se hacen públicas, cuáles son los mecanismos de espionaje. Yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad que a mí me corresponde en esa conversación, pero repito, fue una conversación entre 2 amigos, como ocurren en materias políticas permanentemente, de análisis de fortalezas y debilidades, y creo yo que los mecanismos de espionaje en este país para hacer lo que es privado y que compete al ámbito privado público no son aceptables. Y por lo tanto yo quisiera
dejar dos cosas en claro. En primer lugar, esa conversación existió entre dos amigos en forma privada y los métodos a través de los cuales se hicieron públicos me parecen a mí absolutamente inaceptables. Bueno, en todo caso, Richard cuando replicó dijo que reconocía la voz de Pedro Pablo Díaz, no dijo que reconocía la tuya. ¿Tú reconoces que eras tú el que hablabas con Pedro Pablo? No recuerdo si había más personas en esa conversación, porque la verdad que la grabación se escuchaba en forma muy mal, pero una parte de esa conversación está mi voz. Ya, toma. Sí, bueno, si usted reconoce que esto es efectivo, y yo concuerdo plenamente con usted que esto es una violencia absolutamente injustificable, además usted tiene todo el derecho eventualmente de llegar y que esto es lo que hay aquí, efectivamente, eso me parece... Pero la pregunta mía va a lo siguiente, si es efectivo, usted se ha quejado mucho eventualmente del estilo que ha hecho el senador Jarpa, efectivamente, para llegar y tratar la candidatura suya dentro de Renovación Nacional. La verdad las cosas es que, siendo honesto, no le parece que de ser efectivo lo que escuchamos, y usted lo reconoce, tampoco se trata de una buena manera, efectivamente, de entrar en un debate electoral. Yo creo que es una manera no adecuada, privada entre dos personas, pero yo también le puedo decir a usted, yo tengo información de que en muchas ocasiones, cuando se hacen reuniones políticas de análisis de fortalezas y debilidades entre las distintas candidaturas, también se han buscado y se han hecho investigaciones y se han buscado los puntos débiles de mi candidatura. Ahora, yo no tengo la habilidad para grabar las conversaciones, ni pongo grabadoras en las reuniones, ni estoy interfiriendo teléfonos privados. Ahora, tengo una segunda pregunta a usted, porque usted en este momento, si de ser efectivo, usted compromete la independencia de unos panelistas de este programa. O sea, aparte porque naturalmente en una reunión política uno puede llegar y ver flaquezas y debilidades de un candidato ajeno, pero otra cosa es hacer una maniobra con el objeto de llegar y debilitarlo en un debate y precisamente depender de otras personas en un programa de televisión. Entonces yo le pido que usted explique un poco eso, porque la verdad es cosa que no queda muy claro eso. Ahora, yo creo que Pedro Pablo Díaz, no sé si tuvo conversación con Jorge Andrés Richard, lo ignoro absolutamente. En alguna parte de la conversación se menciona un posible llamado. Esa conversación, si existió o no existió, lo desconozco absolutamente. No he escuchado a Jorge Andrés Richard que esa conversación no existió. Los temas que se debatieron en el programa la semana pasada fueron temas todos públicos, de posiciones que estaban en la prensa. Y por tanto, si hubo o no hubo diálogo, Jorge Andrés dice que no lo hubo, yo no tengo ninguna información para desmentirlo. No, pero el punto que me parece grave en esto es si usted pidió o no pidió a Pedro Pablo Díaz que actuara ante Jorge Andrés Richards para que la apretaran y pusieran de manifiesto sus debilidades y incluso como dijo el otro, que dice Díaz una palabra bastante dura también, que tú habías dicho que la ibas a acorralar o algo así, o a apretar. Ese es un punto muy importante. ¿Usted en esa llamada le pidió o no a Pedro Pablo Díaz que actuara entre Jorge Andrés Richards para que él la tratara de esa manera? Bueno, yo no recuerdo la llamada en plenitud, en todo caso que a las personas que son candidatos se les hacen preguntas y se les apremia en el sentido de que expongan claramente su punto de vista cuando hay o pueden haber situaciones poco claras. Es algo habitual en la política a la cual tenemos que estar preparados todos los que estamos en este campo. Si usted lo hizo o no lo hizo. No lo sé, tendría que revisar la cinta. Esa fue una conversación. Es importante porque... Jorge Andrés, yo te quería hacer una pregunta. Sé que la Pilar Molina, que no está presente, te dejó algunas preguntas. Sí, pero yo voy a hacer preguntas mías primero. Pero la primera es tuya. Bueno, entonces que tú... Sí, no, yo creo que ese es un punto que hay que aclarar. O sea, si el senador Piñera llamó o no llamó a Pedro Pablo Díaz, como dice la cinta, que parece que no se acuerda. En el sentido de pedir de que uno de los panelistas, que después dice que no le llegó el regalo, digamos, pero de pedir que se actuara para que él tratara a un invitado de una determinada manera. Eso me parece grave y eso es un punto que hay que aclararlo de todas maneras, me parece. No, yo creo que el punto que hay que aclarar, si se graba o no se graba en este país. Eso es otra parte que también podemos hablar, pero déjame terminar. Haz una condena a eso, por lo menos. Pero yo estoy completamente... Partí diciendo que yo estaba muy asombrado con esto y que me pareció una situación muy desagradable. No, si no es desagradable. Y si quieres que haga una condena, la hago la más fuerte que se puede hacer. No me gusta eso. No solamente por razones constitucionales, y además que sucedan entre candidatos presidenciales, ¿ah? Bueno. Es muy complicado para este país. Es que no digamos entre porque nadie sabe quién lo hizo lo otro, así que, por favor. Bueno, primero. Segundo, yo quiero decir verdaderamente que esto como método me parece atroz. Me parece atroz en la grabación, pero si se comprueba que don Sebastián Piñera estaba incitando eso, no me parece bueno. Y tercero, me sorprende un poco el lenguaje. Yo no sé si yo soy muy anticuado, pero el tipo de lenguaje usado no me gusta nada. Ahora, hay un punto que es grave. Don Jorge, don Pedro, lo menos grave, es lo menos grave, pero es grave. Don Pedro Pablo Díaz, que yo no lo conozco personalmente, es un alto ejecutivo de la Coca-Cola. ¿Él estaba en Estados Unidos o estaba en Chile? Bueno, él es muy amigo mío, él trabaja en Atlanta en este momento, es un ingeniero comercial muy destacado, es un hombre muy valioso, es amigo de Sebastián de toda la vida, compañero curso. Ahora, otro punto que es importante me parece aclarar. Él vive en Estados Unidos, en Atlanta, pero viaja mucho. Pero viaja mucho.
es si la conversación era como amigo o era como ejecutivo de la Coca-Cola, porque si fuera como ejecutivo de la Coca-Cola tenemos un segundo caso ITT aquí. No, se mencionaron varios nombres en esa conversación. Pero si es como amigo es otra cosa. No, indudablemente que, oye, la conversación era como amigo, pero yo quisiera recordar de que la grabación de conversaciones realmente privadas es algo inaceptable. Yo quiero también decir de que hubo un presidente de los Estados Unidos que perdió y cayó de su puesto precisamente por hacer algo que se llamó Watergate, y también quiero decir, para hablar con mucha franqueza en esta materia, de que conversaciones de análisis de fortalezas y debilidades entre las distintas candidaturas, yo estoy seguro que ocurren permanentemente. Y por tanto me gustaría también hablar con mucha verdad. Lo que estábamos planteando ahí, frente a una competencia, era de que en algunas materias habían situaciones de poca claridad que debían ser aclaradas. Ahora, yo voy a reconocer de inmediato que el mecanismo no es un mecanismo adecuado, pero también voy a decir con mucha claridad y con la misma fuerza que en múltiples ocasiones se ha también planteado situaciones de debilidades mías públicamente en el análisis de comandos de otras campañas, y que hay una serie de situaciones que en privado ocurren en el ámbito de lo privado, con lo que significa la privacidad de una conversación, que no están en público. Pero y por lo tanto, si pudiéramos conocer todas las conversaciones políticas que ocurren en este país, en los comandos de los distintos precandidatos, en los distintos partidos, vamos a encontrarnos con muchas sorpresas aparentemente. Lo importante, creo yo, acá es decir dos cosas. En primer lugar, en esa conversación se estaba planteando la aclaración de algunas materias, y quiero insistir una vez más que si queremos juzgar a las personas por todas sus conversaciones privadas, entonces sería útil poder tener arriba de la mesa las conversaciones privadas de todos los precandidatos, las conversaciones privadas de todos los parlamentarios, porque yo he participado en muchas conversaciones privadas en que han habido personas de la política que indudablemente esas conversaciones nunca salieron a la luz pública, y si hubieran salido a la luz pública, conversaciones que yo he conocido, en que yo he participado a veces como oyente, sin duda la opinión pública podría estar igualmente sorprendida como está con este caso. Y por lo tanto, apliquemos la vara correcta, o vemos a todo el mundo en sus conversaciones privadas, o juzgamos a todo el mundo por sus planteamientos públicos, pero no una situación asimétrica. Olvidémonos la cinta y echemos a conversar. Para terminar con la cinta y darle... Quería una última con la cinta. Yo también quiero dar Bueno, pero para terminar con la cinta, bueno, si quieren preguntar, porque lo quiero preguntar. Te pregunta tú después. Para terminar con la cinta, yo quiero señalar primero, uno, reconozco la amistad con Pedro Pablo Díaz y reconozco la amistad con Sebastián Piñera, al igual que con muchas de las personas que se han sentado en ese asiento. Por lo tanto, me tiene sin cuidado. Recibo muchas llamadas, no recibí llamadas de Pedro Pablo Díaz todos los domingos para cosas. Sin embargo, la independencia es lo que vale. Y ahora va a ser una pregunta. Pero antes de cambiar de tema, porque yo concuerdo con el senador con lo que ha planteado. Es cierto lo que ocurre en muchas conversaciones, pero no sé si es que él piensa igual. Efectivamente, esto no es solamente una reflexión política lo que escuchamos ahí. Lo que escuchamos ahí es algo que en cierto sentido desacredita a la clase política. Y en cierto sentido representa el armar una maniobra con el objeto de desacreditar a otro candidato. Y en la práctica, eso es tal vez lo que en este momento estamos discutiendo. O sea, si usted cree que es un método válido de hacer política y de ganar una nominación presidencial. Yo no creo que sea un método válido, pero yo quiero decir que lo que está en la conversación es simplemente que una persona aclare su pensamiento respecto de materias que son públicas. Ahí no hay realmente utilización de información privada, en el sentido de estar sacando a relucir cosas privadas que pueden tener los candidatos, sino que simplemente se está planteando la necesidad de que se aclare una posición pública en materias que son de interés público, como era en este caso divorcio. Ahora, yo voy a decir con mucha franqueza una vez más, yo reconozco, porque aquí hay que ser valiente para reconocer los errores, yo reconozco que esa conversación no es una conversación adecuada, pero insisto en que si queremos ser honestos hasta el final, podemos, y todos los que estamos acá sabemos muy bien, de que conversaciones de esa naturaleza ocurren frecuentemente en la política chilena, y por lo tanto, si vamos a juzgar a la gente, juzguemos a todos con la misma vara. ¿Tú quieres, para terminar el tema? Yo quería hacer una reflexión muy parecida a la de Tomás Jocelyn Holt, o sea, que por lo que yo oí aquí de la grabación, todo lo que sé, digo, me da la impresión de que no se trata de una reunión de apreciaciones, sino que se trata de una petición para apretar en ciertos puntos que se referían a ciertas inconsecuencias, diciendo esas son las debilidades, ataquen ahí, y luego, además de eso, a situaciones de si su catolicismo era auténtico o no era auténtico. O sea, no es una reflexión, no es un análisis, no es como diciendo esto es un punto de debilidad, esto es un punto de fuerza, sino que hay una petición de una gestión para que se haga algo. Y eso me parece a mí que es bueno, como todo esto surgió de una inquietud, Ricardo Claro, respecto a la independencia de este panel, yo quiero decirles a ustedes y a ustedes, sobre todo, de que cuentan con mi absoluta confianza,
tanto Richard como la Pilar Molina, Ridley y Jocelyn Hall, en cuanto que llegan a este espacio todos los domingos absolutamente libres de toda presión y actúan como personas, algunas como periodistas, otros como opinantes, pero cuentan con toda la confianza mía, absolutamente. Entremos a hablar con Sebastián, el candidato. Richard. Bueno, yo tenía una pregunta inicial. Senador, ¿usted cree que es confiable usted, de verdad, para la derecha como candidato? Bueno, yo creo que yo tengo ciertos compromisos de toda una vida y que han sido manifestados en la conducta pública desde hace mucho tiempo. Uno es un compromiso con la democracia. Yo he estado siempre con la democracia. Cuando se quebró la democracia el año 73 por causales... Pero quiero que me respondas, ¿es confiable para la derecha o no? Yo quiero decir lo siguiente, yo creo, cierto, que sí soy confiable para la derecha, porque creo que mis compromisos en materia de democracia, y cuando se quebró la democracia el año 73, yo así muy francamente creo que fue no por culpa de las Fuerzas Armadas, sino que por culpa de lo que hicieron los políticos anteriormente. Yo siempre, posteriormente, he estado por restablecer la democracia, como ocurrió el año 88 con el plebiscito. Siempre he sido una persona comprometida con la economía social de mercado y siempre he sido una persona comprometida con el respeto que merecen las personas humanas en su integridad. Yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Es confiable usted para la derecha si su primo hermano, Andrés Chadwick, hace muy poco atrás, tiempo atrás, es el jefe de la bancada de la UDI, señaló textualmente: Piñera ha estado siempre en otra posición, votó por el no, negoció la reforma tributaria, se comportó en forma opuesta al resto de la oposición en el incidente con Kohl y en el caso Colonia Dignidad? Su editorial le concedió el título de personaje del año a Raúl Rettig, y como si esto fuera poco, fue el único de Renovación Nacional que se colocó contra la UDI en el caso espionaje. Eso es UDI, jefe de la bancada, un hombre poderoso en su partido. Sergio Onofre Jarpa señala que usted no tiene sensibilidad social, y usted mismo ha reconocido que ha resistido en parte el empresariado chileno. ¿Cómo va a ser confiable con estos antecedentes? Bueno, yo creo que esos antecedentes son todos verdad, pero habría que analizarlo uno a uno. Que yo voté por el no es cierto. Yo pensaba el año 88 que el mejor camino de este país para preservar la obra modernizadora, restablecer la democracia y lograr la reconciliación entre los chilenos era el camino de las elecciones libres, que se abría con el no. Lo pensé así en ese entonces, lo sigo pensando hoy día. En materia del canciller Kohl dijo tres cosas con las cuales yo estaba de acuerdo. Dijo que el régimen comunista había sido nefasto para la Alemania. Segundo, de que lo peor son las heridas que dejan en los pueblos los atropellos a los derechos humanos, y dijo también de que ahora, tanto en Alemania como en Chile, era el momento y el tiempo de la reconciliación. Yo estaba de acuerdo con lo que dijo Kohl, y por esa razón no me paré. En materia de Colonia Dignidad, yo pensaba desde siempre que jurídicamente no correspondía el recurso constitucional, que desde un punto de vista ético no correspondía tampoco la defensa de una institución. Pero lo que yo le digo, ¿cómo si desde la UDI se plantea esto? El senador Jarpa, que es hombre poderoso en Renovación Nacional, plantea que no tiene sensibilidad social, y usted dice que ha resistido en parte del empresariado. ¿Cómo va a llegar a ser candidato a la derecha? No entiendo. Bueno, yo quiero terminar el punto anterior, porque son las posiciones las que hay que ir analizando, hay que realmente salir de la etiqueta e ir al fondo. En el tema de Kohl ya le di una respuesta. Ahora, en el tema de la reforma tributaria, por supuesto, nosotros negociamos una reforma tributaria porque creíamos que el país requería en ese instante un esfuerzo de solidaridad al interior de la economía social de mercado. Después de 4 años de gran progreso económico, había muchos sectores, los pensionados, los profesores, la salud, que estaban tremendamente postergados. Y esa fue una decisión no mía, fue una decisión que tomó toda Renovación Nacional, porque fue Renovación Nacional la que hizo el acuerdo con el gobierno en esa época. Y por tanto, en esos 4 frentes he tenido posiciones que el país conoce y que yo hoy día no solamente reconozco, sino que creo que fueron todas y cada una válidas. Ahora, el senador Jarpa dice de que yo no tendría sensibilidad social. Yo quiero decir al respecto de que el tema de la sensibilidad social es un tema que para juzgarlo se requiere conocer muy íntimamente lo que hace una persona, lo que siente una persona, lo que piensa una persona, que son cosas que están en la conciencia de cada uno, y yo creo que no pueden ser juzgadas por el senador Jarpa. El único que tiene un juicio global y absoluto está arriba y no se ha manifestado. Ahora, pero, bueno, y con respecto al empresariado, o sea, con todo estos antecedentes en contra, ¿cómo va a ser candidato a la derecha? Esa es mi pregunta en definitiva. Bueno, yo creo que sin duda que el camino hacia una candidatura presidencial no es fácil. Está lleno de obstáculos, algunos son conocidos, otros son desconocidos, pero lo importante, y es algo que yo siempre he creído en la vida, es que, lo decía San Pablo, la vida es lucha. Y yo en mi vida siempre he estado dispuesto a luchar, a enfrentar las dificultades, a reconocer los errores
a seguir en el fondo luchando por las cosas en las cuales uno cree. La candidatura es algo que sin duda tiene obstáculos, estamos en eso, estamos trabajando en esa candidatura y nadie conoce los caminos del futuro. Y para terminar con este capítulo, ¿usted le cree al senador Jarpa que no va a ser candidato a la presidencia? Yo creo que el senador Jarpa ha dicho que no va a ser candidato a la presidencia. Pero usted habló en Linares de tapados, de candidatos tapados. Yo creo que pueden haber sorpresas en materia de candidatura. Pueden haber personas que hoy día no están arriba de la palestra, que pueden surgir. Recordemos que la elección presidencial es en diciembre del próximo año. Ahora, el senador Jarpa ha dicho que no es candidato. Yo, dentro de Renovación Nacional, no descarto a ninguna persona. Héctor, y después vamos con las preguntas de Tomás y de la Pilar. Bueno, yo voy a volver al tema del divorcio que habíamos tenido también con Evelyn Matei, para hacerlo más simétrico posible. Ayer, el senador Piñera hizo una declaración sobre el tema, y dice textualmente: para los cristianos el matrimonio es un sacramento, y por lo tanto es indisoluble. Yo soy cristiano, y para mí el matrimonio es para toda la vida. Sin embargo, no debemos confundir las creencias religiosas con lo que es la ley civil que debe aplicarse a todos los chilenos, ya que agregó toda ley debe buscar el bien común y reflejar los valores y aspiraciones de la sociedad. Primera pregunta, senador Piñera. Yo echo de menos aquí un punto que es muy importante, no solo para la doctrina católica, sino que para toda la tradición ética de Occidente, que es el punto de vista del derecho natural. O sea que el matrimonio es sacramento entre bautizados, pero en términos generales es indisoluble por derecho natural. ¿Usted está de acuerdo con esa posición o no? Yo, en primer lugar, creo que este es un tema que hay que debatirlo sin miedo, con honestidad y con profundidad y sin etiquetar. De acuerdo. Segundo lugar, yo soy cristiano y para los cristianos, indudablemente que el matrimonio es un sacramento establecido por Dios y como tal indisoluble. Yeah. Y por tanto, eso podría zanjar la discusión en mi calidad de cristiano. Claro. Pero también nosotros... Por eso lo llevo un punto más allá, el amor es natural. Por eso yo creo que tenemos que discutir aquí lo que es la ley civil. Yo pienso de que en materia si es o no es desde un punto de vista de ley natural el matrimonio algo indisoluble o no, es un tema que está siendo debatido. He escuchado posiciones muy encontradas en la materia. Mi opinión personal, sin ser un teólogo ni un filósofo en esta materia, es que el matrimonio tiene un origen antropológico que lleva a que sea indisoluble. Bueno, los hombres se casan con las mujeres con un propósito de tener una unión de por vida, e incluso más. Yo por eso pienso de que desde el punto de vista de lo que es el derecho natural, el matrimonio o la ley natural, el matrimonio es algo que por esencia tiene una connotación de permanencia hasta la muerte, o sea, y por tanto indisoluble. Y por esa razón yo he planteado de que la solución a este problema no es simplemente aprobar una ley de divorcio. Yo creo que lo que hay que hacer es, en primer lugar, revisar profundamente la legislación civil que hoy día existe sobre nulidades, por dos razones. Porque hay que suprimir las causales formales que son fraudulentas y también porque hay que ampliar las causales de fondo que tienen que ver con la libertad y la responsabilidad con que los contrayentes tienen que asumir ese compromiso de por vida. Y por ejemplo, en la ley civil se establece como edad mínima para las mujeres 12 años. Yo creo que una mujer de 12 años no está preparada para asumir un compromiso de por vida. Y por tanto, mi posición es gran comprensión con los matrimonios que fracasan, porque, tal como decía San Agustín, en lo fundamental unidad, en lo accesorio diversidad, en todo caridad. Y yo creo que hay que tener una comprensión con los matrimonios que fracasan. No significa que hay que condenarlos ni aislarlos. Nadie pretende condenarlos. Nadie, pero sí. El punto es este. A ver si entiendo bien. De lo que usted me ha dicho, usted afirma que la base antropológica, que es la base de la ética, es que el vínculo es indisoluble por derecho natural, entonces. Yo pienso que por razones de carácter esencial, antropológicas, de origen del hombre... Ética. Y éticas, su unión con una mujer tiene una connotación de permanencia. O sea, es indisoluble. Y por tanto, desde el punto de vista del derecho natural... ¿Es indisoluble o no? Es indisoluble. Es indisoluble. No. Ahora, si es indisoluble, entonces... No, perdón, es el mismo tema, pero quería simplemente terminar. Yo estoy completamente de acuerdo con usted en la necesidad de reformar las causales de nulidad formal. O sea, aquí o hay que darle competencia a todos los oficiales del registro civil en Chile, o hay que poner un plazo de prescripción de la acción de 30 días, digamos, de 60 días después de celebrado y que se acabó el cuento. Porque eso arregla ese problema. Ahora, en cuanto a la extensión de las causales, es decir, a establecer causales de nulidad de fondo, ¿no es cierto?, sustanciales en el matrimonio, que en principio es legítimo, ¿no es cierto?, hay un problema muy serio que ha sido analizado por algunas personas de la Iglesia, y es que si hay fraude con una causal como esta, en causales que son de apreciación mucho más difícil, ¿qué fraude habría? ¿Se plantea usted ese problema? Por supuesto que sí, aquí hay un Porque problema... no son los mismos tribunales que los tribunales eclesiásticos, no se trata de una doctrina tan bien establecida. Yo pienso
de que indudablemente el tema de legislar sobre el matrimonio, sobre el divorcio, es extraordinariamente complejo porque toca una cosa íntima de dos personas que viven en pareja, pero también pienso lo siguiente. Yo creo que hoy día las causales de fondo que existen en la legislación chilena son extraordinariamente limitadas porque no garantizan dos cosas fundamentales. Para que el matrimonio indisoluble entre dos personas sea válido, tienen que concurrir siempre y en forma concomitante dos condiciones. Primero, la libertad de los cónyuges, que ellos hacen su decisión en forma totalmente libre. Y segundo, la responsabilidad de los contrayentes, que saben lo que están haciendo, que entienden las consecuencias del matrimonio, que son capaces de asumir la responsabilidad. Y por lo tanto, yo soy partidario, por ejemplo, de incorporar a la legislación civil, muchas de las causales de nulidad que están en el Código Canónico. Es que yo quería señalar la contradicción del senador Piñera con una declaración que él hizo en el mes de enero, en que textualmente dice, quiero saber cuál es la posición a una ley de divorcio, le preguntan en la revista Análisis, Farideh Serán. Y él dice, la sociedad no puede condenar a dos personas que se casaron y que no tuvieron éxito a forzar la mantención de una unión en la cual el amor desapareció. Por supuesto que no puede forzarla. Tampoco puede condenarla simplemente al ostracismo. Y dice más adelante, respeto la posición de la Iglesia Católica y también respeto a los que creen que una ley de divorcio inteligente, razonable, prudente es un elemento de fortalecimiento y no de debilitamiento de la familia. A ver, pero yo quisiera con responder eso, perdón. En primer lugar, obviamente que no se puede forzar a dos personas en que el amor ha terminado a seguir viviendo juntos. Por eso que todas las legislaciones... No altera el vínculo. No altera el vínculo. Por eso que las separaciones existen en todas las legislaciones. Pero adicionalmente, el hecho de no compartir la posición de aquellos que creen en una ley de divorcio no significa tener respeto por su posición. Porque yo creo que nadie aquí, cuando plantea una ley de divorcio, lo hace con el objetivo de causar mal o causar daño. Lo hacen porque ellos creen que a través de eso fortalece la familia. Yo pienso que no fortalece la familia. Bien. Y por una razón muy simple. Porque la experiencia demuestra que cuando hay leyes de divorcio, aumentan los divorcios, disminuyen los matrimonios, porque se rompe un valor esencial, que es la certeza, la estabilidad, la permanencia, la perdurabilidad de un acuerdo, de un contrato solemne entre dos personas como es el matrimonio. Totalmente de acuerdo. Senador, yo tengo la siguiente pregunta. Yo tenía una pregunta respecto de la reforma tributaria que la voy a hacer, pero quiero culminar este tema. ¿Usted se da cuenta que esa propuesta en cierto sentido se transforma en algo que puede transformarse en aún más rígido del problema que usted quiere llegar a resolver? Porque si todo el mundo sabía que las nulidades civiles han sido un fraude desde el principio del siglo, de que se empezaron a establecer, entonces en la práctica eso no ha sido novedad para nadie. Entonces usted a través de la fórmula civil, de tratar de buscar efectivamente una ampliación de las causales de nulidad, en la práctica usted quiere llegar y conquistarse una cierta parte del electorado que no le gusta una ley de divorcio, pero usted tendrá conciencia de que esas mismas causales se van a usar con el objeto de disolver vínculos mal avenidos nomás. En primer lugar, yo estoy plenamente consciente de que la mayoría de este país se ha manifestado en favor del divorcio. Y por lo tanto, y creo que eso va a ser creciente en la experiencia de muchos países. Fíjese usted, la mayoría de la gente se manifiesta en favor del divorcio, pero también la mayoría de la gente cuando contrae matrimonio lo hace pensando que es para toda la vida. Y por tanto, desde el punto de vista electoral, esta no es una posición que gane votos. Pero, cuando yo hablo de ampliar las causales civiles, lo estoy haciendo porque yo creo que hoy día la legislación civil no garantiza que haya libertad y responsabilidad en los matrimonios. Y por tanto, mal puede después forzar a esas personas a tener un matrimonio de por vida. Pero una cosa más, yo sé que ha habido fraude con la legislación actual, pero el hecho de que se pueda abusar de la legislación actual no significa que uno no deba legislar, porque también puede haber fraude con una ley de divorcio. El tema es complejo. Absolutamente. Pero yo pienso que si establecemos causales de fondo verdaderas, vamos a disminuir el incentivo al fraude que hoy día se produce, porque como no hay causales verdaderas, se recurre a causales formales en forma fraudulenta, como todos lo saben. Mi segunda pregunta, senador, tiene que ver con la reforma tributaria, senador. La verdad las cosas es que si uno ve la mayor parte de las leyes con calendario que usted, el Senado al cual usted pertenece ha ido aprobando, y uno se podría dar cuenta que aquí al año 94 en la práctica, uno puede ver recursos comprometidos en gasto social prácticamente por más o menos cifras equivalentes a 1.300 millones de dólares. Eso suponiendo que los gastos actuales, los pasados, simplemente crecen con el aumento de la población, efectivamente, el crecimiento demográfico. Y eso sin perjuicio de 2 o 3 programas adicionales, aparte del estatuto docente, el sector salud, la evaluación de la devolución del 10,6% de los pensionados, la ley de exonerados, el arreglo de las pensiones del sector público y otros programas adicionales. La pregunta es que en la práctica eso más o menos equivale, en términos casi equivalentes, a la cantidad de acumulación que la reforma tributaria en estos 3 años de ejercicio ha ido incrementando los recursos públicos por efecto de los aumentos extraordinarios y el crecimiento de la economía en estos 3 años. El llegar y justamente exigir la transitoriedad o el llegar y no estar de acuerdo en legislar
en prorrogar esa reforma tributaria va a generar un déficit fiscal inevitable con la magnitud de esos gastos. ¿Cómo se resuelve ese problema para el partido al cual usted pertenece? En primer lugar, el incremento en los recursos fiscales que ha habido en este periodo de 4 años excede con largueza los 1.300 millones que usted menciona. Son mucho más de 2.500. Fruto de la reforma tributaria, fruto de un mejor control de la evasión, fruto del crecimiento económico. Pero creo que planteo yo en el fondo, hay que discutir la cosa en orden. No hay que poner los bueyes, la carreta delante de los bueyes. Lo primero es preguntarse, ¿cómo acordamos un programa para erradicar la pobreza en este país? Las políticas, los instrumentos, los objetivos. Yo quiero decir que este país puede derrotar la pobreza durante esta década. Y eso no es un voluntarismo, es un cálculo razonado, en base a antecedentes empíricos, realistas y factibles. Y después nos vamos a preguntar cómo lo financiamos. Y yo le quiero decir a usted que la forma de financiar un programa social no pasa necesariamente por el aumento de los impuestos. Hay muchas otras fuentes. Crecimiento económico, mayor austeridad fiscal, privatizaciones y el incremento natural que tiene la carga tributaria en Chile, fruto del progreso y el desarrollo. Bueno, yo quiero interrumpirlos para decirles que me ha llamado Enrique Krause, el ministro del Interior, a propósito de una aseveración dicha por Ricardo Claro en el sentido de que entre los grupos que intervienen en teléfono estaría el Servicio de Investigaciones, para decirme que eso es inexacto, que Investigaciones en el actual gobierno no interviene en ningún teléfono, salvo que tenga una orden judicial expresa. Y él me ha pedido que por favor lo diga inmediatamente porque esa fue la fuente de la grabación que trajo Ricardo Claro, no proviene del Servicio de Investigaciones de Chile. Vamos a la pregunta a la Pilar Molina, porque se nos está pasando mucho el tiempo. Senador, Pilar Molina no está presente, pero me dejó 2 preguntas para que se las hiciera. Las voy a leer textual. En sectores de derecha se dice que usted no los representa. Lo tildan de demócrata cristiano. Iba a ser el generalísimo de Frey el año 89 si este era el candidato de la democracia cristiana. Si hubiera sido él, en vez de Elwin, el presidente de la República, usted no estaría en Renovación Nacional y menos compitiendo en las próximas elecciones presidenciales con Frey. ¿Qué diferencia fundamental tiene usted con Frey que justifique que sea su adversario? En primer lugar, nunca se me ofreció ni nunca existió la posibilidad de que yo hubiera sido generalísimo de una eventual candidatura de Eduardo Frei. Éramos amigos, y lo somos, y el año 88, después del plebiscito, él pidió colaboración cuando estaba estudiando una pre-campaña. Esa pre-campaña no prosperó. Posteriormente, la democracia cristiana pactó con los socialistas en una coalición más amplia, y en ese momento yo me alejé. En segundo lugar, las diferencias con Eduardo Frei existen, pero yo también quiero decir que existen muchas coincidencias. Tenemos una concepción de la sociedad y del hombre conjunta, una actitud frente a la democracia, frente a los derechos humanos de las personas, frente a la preocupación social, que yo puedo decir que son coincidencias. La discrepancia está esencialmente en lo siguiente. Yo creo que la democracia cristiana, todavía menos hoy que antes, pero antes en mayor grado, estuvo permanentemente atravesada por un sesgo estatista, por un sesgo socialista que la llevaba permanentemente a buscar soluciones basadas en el Estado, la vía de desarrollo no capitalista, el socialismo comunitario. Esa ha sido mi principal discrepancia con la democracia cristiana. Pero quiero decir también de que hoy día, en que las corrientes políticas tienden a coincidir, sin duda que existen muchas coincidencias en las intenciones y en los objetivos de la democracia cristiana con los míos. La discrepancia está esencialmente en los medios para alcanzarlos. Segunda pregunta, Pilar Molina. Si la UDI levantara a su hermano José Piñera, lo que es probable, ¿usted estaría dispuesto a competir con él para ganar el derecho a ser el candidato presidencial de la derecha? Yo creo que la UDI tiene todo el derecho y muy legítimo de levantar candidatos. Ahora, yo creo que no me parece, y lo debo pensar más, pero a mí me parece que es una situación nueva, que uno debe analizar a fondo la posibilidad de que 2 hermanos compitan por una candidatura. Es un tema que yo no he analizado a fondo, pero yo creo que esa situación no va a ocurrir y por tanto, frente a cosas hipotéticas, no vale la pena dar respuesta concreta. Esta es pregunta mía ahora. Si José Piñera fuera el candidato de la derecha, ¿usted lo apoyaría? Si José Piñera fuera el candidato de la Coalición para el Progreso, por supuesto que yo lo apoyaría. En primer lugar, porque es mi hermano, porque le tengo aprecio y cariño. Y segundo lugar, porque todos los que formamos la Coalición para el Progreso tenemos que estar dispuestos a apoyar al candidato que esta coalición designe. Eso de la esencia de lo que es un grupo humano que trabaja en conjunto en política. Sebastián, una pregunta mía. Yo que te conozco mucho y sé la tenacidad con que tú trabajas. Tú has estado recorriendo el país. ¿Cómo ves el ambiente en general en las bases de tu partido para tu precandidatura? Bueno, el país está
recorriendo por todos los candidatos, porque estamos muy cerca de una elección. Yo pienso que las bases de Renovación Nacional están empezando a tomar posiciones respecto a los distintos candidatos. Yo creo que esto depende mucho de las regiones, porque hay posiciones distintas, pero yo lo veo con optimismo. Yo siempre he creído de que las causas en la vida hay que lucharlas y buscarlas con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con mucha voluntad, y es lo que estoy haciendo. Pero ¿no te baja el interés cuando ves tanta mezquindad, tanta dificultad, tanto obstáculo? De repente no te viene como una baja y dices, ¿vale la pena tanto sacrificio? Bueno, yo creo que sería faltar la verdad, negarlo. Esto lo discutimos muchas veces con mi mujer. Claro. Las mujeres son las que perciben mejor esta situación. ¿Y qué te dicen? La pregunta es, ¿vale la pena o no vale la pena luchar tanto, esforzarse tanto, sacrificarse tanto? Porque yo quiero decir que la política es muy dura. Los aplausos, las luces, las cámaras, el 1%. El 99% restante es mucho sacrificio, mucha postergación del tiempo libre, de la familia, de no poder estar con los hijos todo lo que uno quisiera, no poder verlos crecer. Y por tanto yo muchas veces me pregunto si acaso todo este esfuerzo y todas estas dificultades que uno enfrenta vale la pena. Y yo quiero decir lo siguiente. En política yo creo que la gente se mueve por muchas razones. Se mueve en parte por razones más pedestres como es o la vanidad, la aparición, etc. Mucha gente entra a la política por vanidad, pero nadie se queda en la política por vanidad. El que se queda en la política es porque tiene una causa noble, porque tiene un compromiso, porque tiene vocación de servicio público. Porque de lo contrario, estoy seguro, frente a todas estas dificultades, el que no tiene ese compromiso simplemente no estaría preparado ni dispuesto a enfrentarlas. Bueno, la verdad es que usted dijo que tenía similitud y diferencias con Frey, efectivamente, pero yo le quiero hacer la pregunta siguiente, o sea, más allá del hecho de que usted haya propuesto la necesidad de elaborar un programa de erradicación de la pobreza, usted no ha entrado en detalles respecto a ese programa. Entonces la pregunta es, verdaderamente, ¿cuáles son las diferencias programáticas que usted ve de aquí al próximo año en las distintas candidaturas de la derecha y la de la concertación? Eso no está claro. Bueno, yo pienso de que el debate político hoy día está mal enfrentado. La concertación está tratando de crear un dilema, dividir al país entre los demócratas y los no demócratas, y el caballo de Troya es si se aprueba o se apoya la reforma constitucional, y dividir al país entre los que tienen preocupación social y los que no tienen preocupación social, y el caballo de Troya ahí es esencialmente el tema tributario. Yo pienso de que los grandes temas por delante son otros, y ahí van a surgir las diferencias, y los puedo decir en forma muy sintética. En primer lugar, hay un punto que tiene que ver con el tipo de sociedad que queremos construir, y tiene que ver con valores, con principios, con la familia, con la educación, donde van a haber diferencias. Segundo lugar, el tipo de democracia que queremos construir. Una democracia centralista, estatizada, burocrática, o una democracia descentralizada con participación de las regiones, de los municipios. Tercer lugar, en el tema social y de la pobreza, nosotros hemos propuesto cosas muy concretas. No es solamente una aspiración. La pobreza en Chile, si este país logra mantener su tasa de crecimiento de 6 o 7%, se puede superar en un plazo de 7 u 8 años, es decir, antes que termine esta década. Luego las diferencias programáticas van a venir. Es que no entiendo eso, ¿sabe por qué? Porque yo lo escuché efectivamente en su exposición hace 2 días atrás en la democracia cristiana, y usted decía que aquí existían, a diferencia de hace unos años atrás, un consenso político y un consenso económico en el país que atravesaba todos los sectores, a gobierno y oposición. Entonces en la práctica, escucho otro discurso usted en este momento en Cámara. Usted en ese auditorio usted enfatizaba los acuerdos, las posibilidades de que la pobreza fuera una política de Estado. Y aquí, en cambio, efectivamente, usted recurre a la diferencia de principios, las diferencias de orientación en educación para llegar y justificar una campaña distinta. Entonces, se me produce el desfase del Piñera ante la DC y el Piñera ante Megavisión. No, yo siempre he dicho de que hoy día en Chile existen 2 acuerdos fundamentales que antes no existían. Tenemos un acuerdo en el sistema político. Hoy día la Constitución la respetamos todos la queremos cambiar desde dentro, pero nadie la quiere destruir desde fuera. Y por lo tanto tenemos un acuerdo en el sistema político institucional. Y también tenemos un acuerdo en el sistema económico. Ya no es como antes que la mitad quería ser un país socialista, estatizado, y la otra mitad quería una economía libre, abierta o de mercado. Esos 2 acuerdos existen, pero esos 2 acuerdos son los pilares fundamentales. Eso no significa que haya acuerdo en el edificio que queremos construir hacia arriba. Las diferencias son menores que antes, pero indudablemente que pensar que hoy día en Chile todos pensamos distinto y que por tanto da lo mismo quién gane la próxima elección es un error. Y por tanto en esta materia hay que saber distinguir. Hay áreas de acuerdos y consensos muy importantes a los cuales nosotros hemos contribuido con mucha fuerza y que creemos que hay que preservar. Pero eso no significa que no haya otras áreas en que existen discrepancias legítimas, existen posiciones distintas, y yo las estaba mencionando. Existen posiciones distintas en los terrenos que yo acabo de mencionar. Y por ejemplo, en el rol del Estado hay una posición muy discrepante. Lo podemos ver con el tema de cuál debe ser el tamaño del Estado, debe intervenir o no debe intervenir en el aspecto productivo, qué debe ocurrir con Codelco. Discrepancias existen. ¿Usted se da cuenta que es una materia Bueno, última pregunta, Richard, y última pregunta, Riel. Bueno,
La pregunta mía para redondear esto, bueno, el tema de Codelco también lo tenía, pero no vamos a alcanzar. Es para redondear todo lo que estaba preguntando Tomás Jocelyn Holt, a ver si con esto le queda más claro al público la cosa. ¿Qué es lo que usted personalísimamente cree que aporta y que lo especifica y lo diferencia de todos los otros candidatos o precandidatos? Yo creo que es difícil hablar de uno mismo. Pero al final el candidato es una persona, digamos. Por supuesto, es difícil hablar de uno mismo. Yo diría que como característica especial, yo pienso que es tres cosas. En primer lugar, compromisos muy claros que en el país nunca se han dado juntos. Normalmente la gente ha tenido una diferenciación en querer libertad o democracia en lo político, pero no en lo económico, o querer libertad y democracia en lo económico, pero no en lo político. En mi caso, yo tengo un compromiso de libertad en ambos frentes, que significa democracia y economía social de mercado, y ese ha sido siempre permanente e inquebrantable. Segundo, yo creo que es una formación. Yo he sido formado en una educación moderna. Yo pertenezco a una generación que no fue parte de la destrucción de la democracia del año 73. Yo siento que puedo estar más involucrado en los problemas, en las soluciones del futuro, que en los problemas del pasado. Y lo tercero, es un aspecto de personalidad. Yo siempre he asumido mis causas con una gran vocación, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, y lucho por ellas con toda mi fuerza. Ahí hay tres elementos que pueden ser no exclusivos de míos, pero indudablemente que son elementos que definen un poco el carácter del candidato. Bueno, yo desgraciadamente no hemos pasado el tiempo, no vamos a alcanzar a hacer más preguntas, no vamos a alcanzar a tener una ronda final entre los panelistas. Yo quiero agradecerle a Sebastián que haya estado esta noche con nosotros. Yo lo conozco mucho tiempo, sé que es un hombre muy luchador, muy tenaz, es un hombre que podría vivir hoy día tranquilamente de sus actividades personales, que son muy exitosas. Pero yo sé que tiene una vocación de servicio público, que lo tiene aquí y que lo ha hecho pasar un mal rato esta noche. Y yo me pongo en el caso de él, y conociendo muy bien lo que son los medios de comunicación y las repercusiones, sé que este va a ser tema de muchos días a partir de mañana. Entonces yo quiero que tú cuentes con mi solidaridad humana. Gracias. En el plano de que no fue grato para ninguno de nosotros lo que sucedió aquí. Yo quisiera decirte... Y parto pensando que tampoco lo fue para Ricardo Claro. Bueno, yo creo tres cosas que quisiera decir respecto al tema inicial. En primer lugar, yo reconozco que esa conversación es un error, es algo que no debe hacerse. Y por tanto lo digo muy honestamente y directamente a la Cámara. Sin embargo, también quiero decir de que ese tipo de conversaciones ocurren con mucha frecuencia. Y quiero decir también entonces que a la gente hay que juzgarlo con las mismas varas. Y me gustaría a mí mucho poder hoy día tener todas las conversaciones telefónicas que tienen todos los candidatos. Y lo tercero que quiero decir en esta materia es que yo creo que esto puede servir como una lección para que realmente, en lugar de que esto termine en un debate que siga debilitando lo que es la política, sirva como una lección para mejorar la forma en que hacemos el debate político en Chile. Esas son tres conclusiones que yo quería sacar de esta situación. Y lo último, y lo insisto, a mí me gustaría saber cuál es el origen de esa grabación. ¿Quién está grabando las conversaciones privadas entre los chilenos? ¿Qué tipo de régimen tenemos en Chile? Estamos volviendo a prácticas en que... Pero tú oíste la explicación del ministro del Interior. Yo no estoy acusando a nadie. No sé quién fue, no estoy acusando a nadie, me gustaría saber quién fue. Y también me gustaría saber por qué una conversación privada se presenta públicamente en un programa de televisión en forma totalmente sorpresiva, sin ninguna advertencia. Son las inquietudes con las cuales yo me quedo. Yo reconozco mi error directamente y abiertamente. Creo que un error de un minuto de conversación no puede invalidar lo que es toda una vida en muchos frentes, pero los errores hay que reconocerlos y aceptarlos. Yo lo estoy haciendo en este instante y espero, tal como te dije a ti, de que esto mejore la forma en que se hace la política en Chile. Y yo le ofrezco a la compañía de teléfono si quiere enviar una explicación para el próximo domingo, porque también esto se toma de un invento como es el teléfono, que nos explique cómo se pueden intervenir estas comunicaciones. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a Sebastián Piñera, gracias a Ricardo Claro, gracias a los panelistas, y el próximo domingo volveremos desde Antofagasta, Punta Arenas, a conversar a eso y con el regreso de Pilar Molina. Muy amable han sido ustedes de habernos escuchado.
cómoda de Viña Carmen. No te escucho bien. No fue un accidente. ¿Qué dijiste? Estamos investigando, pero no fue un accidente. ¡Paren! ¡Que paren el titular! Si usted se queda en la superficie de los hechos, tal vez nunca llegue a saber a fondo. En verano, estamos siempre. Archivos en VHS Play, la música y lo mejor de la televisión en un solo lugar.